antropología de la religión lo pone bastante claro, los símbolos actualizan mediante los ritos, los mitos fundantes de las religiones. Mito acá no quiere decir mentira, no tiene nada que ver con mentira. Mito es un relato que tiene que ver con Dios y tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestra relación con Dios. ¿Cuál es el mito más común a todas las civilizaciones? El de la creación. ¿Cómo creó quién este mundo? Y entonces, nosotros tenemos, ahí viene el problema con la antropología y Charles Darwin y todo eso que dije antes. Nosotros tenemos la versión hebrea de mitos anteriores a los hebreos que dicen que Dios creó al mundo así y así. Entonces, si Dios creó al mundo así y así, eso implica para nosotros toda una serie de condicionamientos éticos, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ese mundo de la antropología, de la fenomenología, de la religión, es el mundo en el cual aparece la liturgia. Y ya voy a ir terminando este primer periodo. La liturgia, entonces, es la reunión de todos los elementos que en su ordenamiento permiten este movimiento que va del mito a la actualización mediante el rito, símbolo, rito, etc. Estas son las definiciones externas de quienes nos ven desde afuera o nosotros mismos con otros ojos y que tienen la gran virtud de permitirnos repensar el significado de los mitos, los ritos y las prácticas que nosotros utilizamos para actualizarnos. Es decir, si todos los seres humanos tienen, desde todo lo que llamamos las supersticiones, hasta la fiesta de los 15 años, que señala la entrada de la mujer en su etapa adulta. Un poco más arriba, la de los varones. El viaje de egresados. El viaje de egresados es una peregrinación que marca, y ya la marca con el hecho de que nos vestimos todos igual. Tenemos todos los que hemos graduado, tenemos la campera igual. Formamos un grupo. Ahí mi señora se ríe, porque hemos estado hablando de los grupos, y es todo un capítulo que vamos a ver. Pero se va creando un grupo, y de ese grupo participa de todo el ritual del viaje de egresado. Y después nos casamos. ¿Y nos casamos por iglesia o no nos casamos por iglesia? O sea, los que llaman ritos de paso o de pasaje, que van marcando las distintas etapas de la vida, etc. Y después nos morimos. ¿Y qué hacen cuando nos morimos? Nos creman y no volvemos a la tierra, como dice la Biblia, polvo al polvo, etcétera, etcétera. Bueno, todos esos son los ritos comunes a todos los seres humanos. Entonces, todos esos ritos son factibles de ser releídos, reelaborados. Y al mismo tiempo, son los ritos que nos permiten volver a pensar
¿Qué significa todo esto de la liturgia y demás? Porque todos están en un tiempo pasado y significaron algo especialmente que ahora puede ser modificado. No es tan sencillo y es un desafío bastante grande. Pero, no sé, referido al culto, por ejemplo. Yo vengo asistiendo al culto desde la panza de mi mamá, por supuesto. Mi papá era pastor, así que después cuando ya fui más o menos capaz de entender, escuchaba a mi papá predicar. Y después fui estudiando música, entonces podía tocar el armonio, después el piano, y de ahí seguí. Toda mi vida he estado en esta ceremonia que llamamos culto o celebración litúrgica, o como ya vamos a volver a eso, ya, esto es lo último. Y entonces, ¿cómo empezaba el culto? Y un preludio. En el campo me acuerdo, empezaba a tocar, mi papá tocaba el armonio y entraban los gauchos. Y mi papá, si veía a alguno con la cuchilla acá atrás, dejaba, venía, se la sacaba. Sí, porque los gauchos venían con bombacha y faja y la cuchilla acá atrás. Pero era el uniforme, ¿no es cierto? Y venían al culto con eso. Mi papá les hacía sacar toda la cuchilla ahí. Y entraban cuando él empezaba a tocar el preludio, no antes. Y por supuesto los hombres acá y las mujeres acá. Iglesia metodista, estoy hablando de 1940. Nada más que... Bueno, y eso era como palabra santa. Era anti-eclesiástico, no sé exactamente, anti-ordenado, no hacer el rito como se hacía, punto. Se hacía así, y es así. Lo que nos ayuda todo esto es sacarle todo ese limbo de cosa sacrosanta y decir, ¿por qué hacemos esto? Y a qué obedece, y cuándo se empezó, y por qué, etcétera. Y entonces, ¿se podría hacer distinto? Bueno, yo hace años que no toco preludio, a la pastora me insiste para que toque preludio. Yo dije, no toco más preludio. Y justamente decidí hacerlo acá, porque yo llegaba y empezaba a tocar el preludio, y la gente, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Y cómo te quedó la receta de la torta de huevo del otro día? Y yo, Bach, y etcétera, ¿no es cierto? Toda la semana practicando, y entonces yo paraba de tocar, la gente se quedaba calladita. Entonces empiezo de nuevo, y otra vez, entonces yo iba tocando cada vez más fuerte, y paraba, y yo, vaya, ¿por qué no? Entonces, era una lucha cada domingo. Manipulando. Entonces yo dije, ¿para qué diablo quiero que esta gente escuche un preludio? Que se saluden, que se digan hola, que se abracen, que empiece el culto con un momento de convivencia, etc. ¿No es cierto? Entonces, basta. Yo no toco más preludios. Si quiero tocar, porque mi vocación así me llama a tocar música de fondo. Claro, lo toco en otro momento. Y me escuchan, y si no, a lo mejor la utilización será la de música de fondo. ¿Comprende? Eso es un detalle mínimo, Vamos a llegar a hablar de lo que es la Eucaristía, la comunión, etc. Y hay cosas mucho más importantes que esa. Pero quiero decir, podemos utilizar las herramientas que tenemos para que
se lleve adelante una renovación de nuestro culto. La necesidad más grande que yo veo está en que todos esos gestos religiosos anónimos, vamos a decir, que la gente tiene, aún sin darse cuenta, todos esos gestos pueden ser expresados de manera coherente, inteligente y atractiva, significativa en la liturgia, y no necesariamente lo son. Digo yo, me da la impresión que la gente que ha dejado de considerar importante el ir a la iglesia, que es mucha, tal vez lo hace porque la iglesia no tiene lugar para sus necesidades religiosas, litúrgicas, si queremos decir, y porque no ha podido la iglesia recoger esas necesidades, porque tiene otras y tiene otros principios, y sobre todo tiene desde el principio una actitud muy dura con respecto a todo lo que cambie lo que está establecido. Entonces, ¿es posible que la iglesia pueda reelaborar su liturgia? ¿Qué cosas son las que se pueden cambiar? ¿Qué son las que no se pueden cambiar? Entonces, más o menos está digo yo, claro en qué puede consistir la utilización de una herramienta como la antropología, la fenomenología de la religión, para considerar la liturgia desde otra perspectiva que no sea la perspectiva interna, doméstica, aceptada por nosotros.